Muchas gracias, profesor, por aceptarnos la entrevista. Estamos con el doctor Juvencio Robles García y nos gustaría saber un poquito sobre su trayectoria académica, profesor, que nos pudiera contar. Sí, muchas gracias a ustedes por su amable entrevista y efectivamente yo soy químico de carrera. Me tocó estudiar en la Facultad de Química de la UNAM y luego hice una maestría ahí mismo en físico-química. Posteriormente me fui a Estados Unidos, a la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill se llama el lugar, que es un poco al sur de la capital, de Washington, y ahí hice una maestría también y luego el doctorado en físico-química. Después he hecho algunos que le llamamos postdoctorados, pero los postdoctorados no son realmente grados, aunque a veces uno pone último grado, postdoctorado. No son grados, son estancias académicas, pero largas, como de 1 año, 2 años. Y hice uno en España, 2 en España, en la Universidad de Gerona, y otro en la Universidad de Valladolid. Ese lo hice con físicos, porque el área mía es un área donde se junta física y química, entonces llegan físicos y llegan químicos, entonces a veces hay los dos enfoques. Y bueno, he hecho algunos sabáticos ya en todo este montón de años que llevo en el oficio. También hice una estancias más cortas he hecho en la Universidad Católica de Chile, en Santiago de Chile, de 3 meses, y otra parecida en la Universidad de Duke, que es en la ciudad de Durham, en Estados Unidos. Entonces es más o menos mi formación académica. Gracias, profesor. ¿Qué aprendizajes de su etapa formativa consideran que fueron clave para su desarrollo personal? Bueno, por cómo evolucioné yo y hacia dónde me enfoqué, pues me fue muy importante precisamente la fisicoquímica. La fisicoquímica es una materia que en la prepa no se lleva, o no se lleva con ese nombre, y como su nombre indica, es justamente donde se juntan la física y la química, o es tomar herramientas de la física, mecánica, electromagnetismo, termodinámica, mecánica cuántica, que son de física, pero para entender química, ¿verdad? Entonces en química se convierten en termoquímica, en química cuántica y eso, pero un poco la idea es entender moléculas, que es lo que quieren entender los químicos, tanto su estructura, su estabilidad y su reactividad. Entonces esa área me parece que es muy importante, pero para entenderla bien, pues también hay que un poquito meterse a estudiar matemáticas, y por eso creo que es correcto que estudiamos en química materias como cálculo, estadística, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, porque todo eso nos va a llevar a entender mejor áreas de la fisicoquímica como son la cinética química, la química cuántica, la termodinámica, que todas ellas pues son la base de la química moderna, ¿verdad? De toda la química, de toda. Gracias, profesor. ¿Cuál considera que es el aporte principal de las investigaciones que se realizan, en este caso de fisicoquímica, a la sociedad? Bueno, dentro de fisicoquímica, yo en particular, digamos, fisicoquímica todavía es un poco amplio. Nosotros consideramos que esa es nuestra área, nuestra especialización, y por eso es que yo doy clases tanto en termodinámica como en cuántica, en termodinámica estadística, pero digamos ya mi especialidad más especialidad es la química cuántica. Y en química cuántica, pues yo creo que sí cada vez son más notorios los aportes que hay en esta área a la sociedad y al conocimiento. Pues simplemente vean que el premio Nobel de Química del año pasado pues se dio por el desarrollo de nuevas estructuras que se llaman MOFs, ¿no? Que son estructuras que parecen legos, así como muy cuadradas, y eso que antes ni se pensaba que pudieran existir, y en buena medida se desarrollaron con estudios cuánticos, y curiosamente también el premio Nobel de Física del año pasado tiene que ver con cuántica, porque es sobre el efecto cuántico macroscópico. De hecho, tal vez ustedes no lo saben, pero este año
se cumplen 100 años de que el señor Schrödinger publicó la ecuación que hoy lleva su nombre y que se considera la base de la química cuántica moderna, la ecuación de Schrödinger, en 1926, ahorita es 2026, y por eso este año se considera el año de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, y pues casualmente se dieron 2 premios Nobel de cuántica el año pasado. Entonces, yo creo que es muy claro pues toda la influencia que está teniendo. Hay muchas cosas que no habría manera de haberlas desarrollado si no hubiéramos entendido el mundo microscópico con la mecánica cuántica. Por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con semiconductores, y de ahí circuitos integrados, y de ahí chips, y de ahí computadoras, y de ahí celulares, y de ahí todo ese mundo pues no se comprende sin la mecánica cuántica. Pero pues no es lo único, porque resulta que mucho de la medicina moderna no sería concebible si no te hicieran estudios, por ejemplo, de resonancia magnética nuclear, de PET, ¿no? Tomografía por emisión de positrones, rayos X, todo eso tiene que ver con fisicoquímica y química cuántica, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más aplicación que la salud, ¿no? Sin decir pues todo lo que hay de diseño, ¿no? Porque hay muchas cosas como los fármacos, los nuevos materiales, los catalizadores que se diseñan pues a partir de metodologías cuánticas, ¿no? Excelente. Profesor, ¿qué perfil de estudiante suele tener mayor afinidad con estas áreas de estudio? Sí, bueno, efectivamente los que más llegan son los químicos, ¿no? Tenemos muchos químicos, pero lo que ocurre es que en realidad es porque hasta cierto punto nosotros hemos hecho un poco trampa, porque en química sí es obligatoria la materia de química cuántica, y las otras carreras, en mi opinión, debían de tener también obligatoria química cuántica en QFB y en ingeniería química y en biología experimental, pero no la tienen. Entonces, pues los que nos llegan a venir a meterse a nuestro grupo de ingeniería química o de QFB casi siempre son estudiantes o que ya acabaron o que quieren hacer, por ejemplo, antes había tesis de licenciatura, ahora no hay, pero pues sí pueden hacer un verano de investigación, un proyecto de servicio social de investigación, pero tenemos muchos que vienen a hacer la maestría. En la maestría se nos juntan estudiantes que vienen de QFB, de ingeniería química. Yo mi primer alumno que dirigí un doctorado en Guanajuato hace como ya 25 años o algo así, pues era un ingeniero químico, ¿no? Y de hecho, pues hemos tenido gente que de carrera son QFB, son ingenieros químicos y vienen a hacer aquí la maestría o el doctorado. Entonces, al final de cuentas, el perfil necesario pues es que te guste. A ver, digamos, esta área es como el rinconcito donde se juntan la química, la física, la computación y las matemáticas. Ahí en la esquinita estamos nosotros. Entonces, si te gusta un poco la computación, la física, la química, las matemáticas, pues sí, tienes todo el perfil. Ahora el problema está que a veces pues se nos hace un poco así la cosa, ay no, es que las matemáticas y eso, pero bueno, tampoco es que esta sea una carrera de matemáticas, pero sí el área requiere poder manejarse con cierta soltura. Si no te gusta para nada, o sea, las computadoras, pues hay, digamos, 2 niveles de usarlas, ¿no? Usarlas nomás con apps, le picas al app y lo que haga y todo eso, pues esos los celulares, la mayoría de la gente usa así las computadoras, o lo más que hace es Word o Excel o eso, pero si tú quieres ir un poco más allá y usar programas más a fondo, o incluso programar, hacer tu propio programa para ciertos estudios, ciertas cosas, bueno, pues también este es un área donde te puedes desarrollar. Entonces aquí, digamos, hay desde los que les gusta la parte muy teórica de la mecánica cuántica, los que les gusta más aplicarla, los que les gusta desarrollar métodos, hacer programación y programas y eso, o los que les gusta ver aplicaciones, a ver qué puedo explicar yo de por qué esta medicina resultó con efectos secundarios, ¿no? ¿Podría yo explicar qué pasó o por qué pasa? O qué otra medicina alternativa no podría hacer lo mismo, pero sin efectos secundarios? Y eso es lo que nosotros llamamos diseño por computadora, es decir, diseño
también se le llama in silico, porque lo de sílico tiene que ver con silicio, ¿no? Y los circuitos integrados primeros fueron de silicio, ¿no? Ahora ya hay de más cosas, pero sobre todo eran de silicio. Entonces digamos que ese es el tipo de perfiles, ¿no? Y de cosas que se necesitan para entrar aquí, pero en principio casi cualquier persona que esté en las áreas de química, yo en el doctorado coincidí con gente de varios países del mundo, que unos eran matemáticos, otros eran físicos, otros eran químicos, había de todo, y simplemente todos tenían el interés de entender las cosas a nivel molecular, ¿verdad? Ese es el chiste, que te interese ver las reglas que rigen en el mundo micro, que es pues la mecánica cuántica. Gracias, profesor. ¿Hay oportunidad para las personas que estén interesadas, alumnos o personas que quieran adentrarse a esta carrera, para trabajar aquí en algún proyecto de investigación o comenzar a pulirse en alguna de estas áreas? Sí, de hecho muchos alumnos comienzan acercándose para hacer su servicio social, o en las clases, ¿no? Por ejemplo, yo doy la clase de química cuántica y de termodinámica, físico-química 1, en la licenciatura de químico, pero pues a veces tenemos ahí también, como decía, alumnos que vienen de ingeniería o de QFB o de otros lados, y luego en la maestría pues sigue habiendo ese tipo de materias, ¿no? Entonces, los alumnos que se quieren acercar, se pueden acercar desde la licenciatura, por ejemplo, pueden tocar la puerta y decir, oye, me gustaría hacer un verano de investigación ahora que está abierta la convocatoria, habría algún tema o algo así, y entonces, bueno, pues lo pueden hacer con el doctor Marco García Revilla, conmigo, los que estamos en esta área, pues somos Marco, yo, el doctor Oscar Jiménez Jaya, somos los que estamos en el área de química cuántica. Le llamamos también química teórica porque no solo es cuántica, a veces también tiene otro tipo de métodos computacionales que no necesariamente vienen de cuántica. Por ejemplo, hay unos métodos que se llaman de redes neuronales. No sé si han oído hablar de eso. Es un poco imitar cómo es la estructura del cerebro, cómo están las neuronas todas conectadas y cómo pasan información y todo eso. Eso es una red neuronal, pero se puede hacer algo parecido con circuitos y todo. Y entonces ahí no necesariamente se hace cuántica, sino lo que se maneja es mucha información, datos que vienen de aquí, de acá, de acá. Es un poco más hacia el rumbo de lo que hoy se llama ciencia de datos, ¿verdad? Y ciencia de datos, redes neuronales, pues es lo que es la base de lo que ahora también se le llama inteligencia artificial. La inteligencia artificial finalmente es, de alguna manera, manejar montones de datos, pero de manera eficiente, rápida, y que los sistemas vayan aprendiendo de sus propios procedimientos, ¿no? Y pueden hacer procedimientos cada vez más complicados, hasta que en un momento dado ya no los tiene que programar un humano. En principio se programan solos para bueno y para malo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el tipo de cosas que podríamos ya incluir en química teórica y computacional, ¿no? Tanto química cuántica como termodinámica estadística, como métodos de redes neuronales, de inteligencia artificial, y un poquito de todo eso se hace en este grupo. Entonces, pues dependiendo de qué le interese un alumno que se acerque, una alumna, pues se le puede invitar a un proyecto donde hay más bien inteligencia artificial o más bien química cuántica o más bien termodinámica estadística o un poquito de todo o de varias cosas. Gracias, profesor. De todos sus trabajos de investigación, ¿cuáles usted considera que son más importantes para usted o para la sociedad? Sí, bueno, mira, considera que yo ya llevo 33 años de profesor, entonces ya ando medio viejito. Y entonces lo que ocurre con eso es que la vida te va poniendo diferentes etapas, ¿no? Yo cuando empecé en esto, cuando estaba en el doctorado y regresé a México después de hacer el doctorado, primero, mi primer trabajo fue en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, en la Ciudad de México. Ahí estuve 7 años y luego ya me contrataron en Guanajuato después de un sabático que hice aquí. Entonces, yo te diría que en esa etapa
Yo más bien estaba como en el lado duro de la mecánica cuántica, es decir, más en la parte de matemáticas, de demostraciones, de resolver problemas, sacar nuevos conceptos, sacar nuevos definiciones y cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, mi tesis de doctorado fue mucho desarrollar el estudio de qué es realmente a fondo y tratar de entender a fondo cosas como electronegatividad. Por ejemplo, si tú ves la electronegatividad, o antes, pues la verdad no se sabía bien qué era. Era un concepto que se usaba mucho en química. Sin embargo, tenía, por ejemplo, se medía en varios tipos de unidades distintas, unidades de potencial, de fuerza, y de energía. Y tú dices, bueno, no puede ser energía y potencial al mismo tiempo, ¿no? No puede ser que tenga diferentes unidades, y eso lo único que te indica es que no se sabe bien qué es, ¿no? Entonces, parte de mi trabajo fue meterme a la teoría de la mecánica cuántica, que se llama teoría de funcionales de la densidad. Y desde ahí mi tesis fue un poquito tratar de desarrollar qué es la electronegatividad, cómo plantear una buena escala, qué unidades realmente debe tener, y estudiar más cosas parecidas a esa, ¿no? Pero desde un punto de vista, digamos, más teórico. Y después ya en México, en los 7 años que pasé en la UAM, pues seguí haciendo como aplicaciones de conceptos y cosas, pero ya cuando me vine a Guanajuato, pues me vine a trabajar mucho con grupos muy experimentales, sobre todo en química inorgánica, ¿no? Y entonces ahí les interesaba mucho estudiar química del silicio, estudiar polímeros, o también estudiar complejos de coordinación que tuvieran efectos de salud, terapéuticos. Y entonces pues yo me metí a hacer proyectos con ellos, para tratar de, sobre todo, de desarrollar nuevos compuestos, pero con técnicas de cuántica, ¿verdad? Y entonces, por ahí estuve y me he metido, pues yo he colaborado con muchos grupos en todos estos años, con gente que hace polímeros, por ejemplo, con el doctor Antonio Martínez Richa. Hicimos estudios para tratar de entender polímeros naturales como son el ámbar, por ejemplo. El ámbar es un polímero y sin embargo, fíjate que no se puede hacer sintéticamente. Entonces, ¿por qué no se puede hacer? ¿Qué le falta? Y bueno, obviamente tiene algo que ver con el proceso de fosilización, lo que pasa a lo largo de, como yo decía de broma, ¿no? Pues es que falta un ingrediente. Tú empiezas a hacer ámbar, metes ingredientes y te falta uno que se llama échale 66 millones de años, ¿no? Cuando le eches 66 millones de años ya te va a salir el ámbar. Pero claro, pues es un poco hacer la broma de que hay algo en la fosilización que no sabemos cómo se hace, ¿no? Que es este proceso que toma muchos años. Y pero bueno, pues he trabajado con estudios y en los últimos 10 años, yo diría, más o menos, me he metido mucho al área donde se junta la fisicoquímica y la química cuántica con lo que se llama química medicinal, donde están la bioquímica, la química medicinal y la farmacia. Entonces, de hecho, pues parte de lo que he estado haciendo es tratar de diseñar nuevos fármacos, nuevas medicinas, pero con las herramientas de la química cuántica, de la química computacional. Y también no solo diseñar nuevas sustancias, sino, por ejemplo, entender mecanismos, por ejemplo, la toxicología. La toxicología es ¿por qué es tóxico esto? ¿Por qué si tomas plomo te da en la torre? Ah, bueno, pues es que aparentemente el plomo pues mete y estorba los mecanismos de ciertas enzimas y ciertas cosas, es un inhibidor, pero ¿cómo funciona y qué lo puede desplazar? ¿Cómo podríamos tener métodos para una intoxicación por plomo aguda o crónica? Bueno, pues esas cosas llevo como 10 años y en eso he hecho colaboraciones con más colegas, por ejemplo, con la doctora Minerva Martínez Alfaro, que está en farmacia, y ella es médico, pero su doctorado es en cáncer y toxicología. Entonces, pues con ella, pues ella hace los experimentos. De hecho, tenemos 2 alumnos conjuntos de maestría. Uno es Adrián Rodríguez Ojeda y la otra alumna acaba de entrar, se llama Brisa, y con Brisa y con Adrián pues tienen temas
que surgen en el laboratorio, pero que los estamos estudiando con herramientas teóricas, computacionales, ¿no? Entonces, digamos que eso es mi tema más importante en los últimos años, la parte química medicinal, bioquímica, enzimas, ¿no? Nuevos fármacos, nuevos medicamentos, etcétera. Gracias, profesor. En el ámbito en el que usted trabajó y se desarrolló, ¿conoció a personas o científicos destacados por su trabajo? Voltea para allá atrás, mira. Podemos voltear la A cámara. ver, ¿ves a ese señor de barbita que está ahí? Tómale fotos, quiero, acércate si es video. Ese señor, pues es muy importante, es el doctor Robert Parr. Él es el papá de la teoría de funcionales de la densidad. Él fue mi director de tesis de maestría y de doctorado en Estados Unidos. Y allá a la izquierda vas a ver otra foto con él, ahí a tu izquierda y ahí abajito. No le pegas bien. No, tu izquierda, más tu izquierda. Esa, mira. Okay. Ese es el día que me recibí de maestría. Ahí estamos brindando con una sana bebida. Y bueno, pues he tenido la oportunidad de conocer gente muy brillante. Hay otro que está allá atrás de ese vidrio, miren, ¿lo ves? Sí. Si quieres, quítale el vidrio para que lo veas. Ese es el famosísimo profesor Walter Kohn, que él recibió el premio Nobel por su desarrollo de la química cuántica. Y aquí estamos en algún congreso. Entonces sí, pues he tenido muchas oportunidades a las cuales estoy muy agradecido, porque en algunos casos, como Walter Kohn, fue más bien un congreso o algún evento o algunas conferencias. En otros casos, como el doctor Parr, pues sí fue él mi director de tesis de maestría y doctorado en Estados Unidos. Y entonces, pues sí, pues yo creo que su influencia, lo que yo he podido aprender con ellos y todo eso, pues para mí ha sido pues definitivo, ¿no? Muy importante. Más que nada no porque tengan nombre de ecuación o tengan nombre de libro, ¿no? Sino porque son seres humanos en todos aspectos, ¿no? Entonces, con ellos a veces aprende uno más de ver un acto de humildad, un acto sencillo, que ver un gran descubrimiento, algo así, ¿no? Que eso igual lo vas a ver en el periódico o en una nota, en un congreso, algo así. Pero su forma de ser, de ver la vida, de respetar a sus congéneres y demás, en muchos de ellos ha sido muy importante, ¿no? Entonces, ellos pues son los extranjeros que más tal vez más me han impactado en mi carrera, pero también en México tuve la suerte de tener profesores muy buenos, ¿no? El doctor José Luis Vázquez Mateos, que con el tiempo llegó a ser rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, fue mi director de tesis de licenciatura, y también con él pues me inicié en esto de la química cuántica, aprendí muchas cosas, y bueno, pues tal vez son los más importantes, ¿no? Profesor, ¿qué es lo que más le gusta de impartir clases? Bueno, pues por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, poder interactuar, platicar con los estudiantes, con jóvenes que están como queriendo ver por dónde van las cosas o al menos tener tu opinión, porque tú tampoco tienes la verdad definitiva de nada, pero tienes, lo único que tienes más que los estudiantes es más experiencia, ¿no? Más años, más cosas, y entonces pues el compartirlo y eso, y sobre todo sentir que puede llegar a servir para algo, eso me gusta mucho, ¿no? Yo por ejemplo he participado por un montón de años en pláticas de divulgación en diferentes preparatorias, incluidas las prepas de la Universidad de Guanajuato, ¿no? Y entonces cada año me invitaban al Día del MOL en la prepa de Guanajuato. No sé si ustedes, alguno estuvo en la prepa de Guanajuato, no, pero tenían el Día del MOL, que como ustedes deben saber es el 23 de octubre. ¿Sí saben eso? ¿No saben eso? Sí, eso. Bueno, pues entonces yo iba a dar pláticas, todo eso, y alguna vez también el CONACYT organizó algo que le llamaba la Semana de la Ciencia,
Y entonces el propio CONACYT hacía como que en todo México al mismo tiempo se dieran conferencias científicas en secundarias, en prepas, hasta en primarias, en todos lados. Y entonces, pues, fue una experiencia muy interesante porque para ello el CONACYT se apoyaba en las universidades. Entonces le decía el CONACYT a la Universidad de Guanajuato: oye, quiero que organices por todos lados conferencias durante esta semana y que me digas quiénes son tus profesores que aceptan participar e ir. Pues tú los llevas, tú los traes, pero obviamente ellos no les pagas, ellos lo tienen que hacer por gusto y todo. Y entonces yo participé mucho en eso. Y fui aquí en Guanajuato pues a Juventino Rosas, a León, a Irapuato, Salamanca, pero también fui a pueblitos, fui por ejemplo a Cieneguilla, ¿no? Fui a lugares pues intermedios como Jaral del Progreso, a muchos sitios, y alguna vez que di yo una plática ahí, varios años después vino aquí un alumno y me dijo: ¿no se acuerda de mí? Y yo le dije: no me acuerdo. Pues yo estaba en la plática que dio cuando fue a Jaral del Progreso y que habló de no sé qué y todo eso. Y eso me dio mucha emoción. Fíjate, porque sentí lo que tú dices, que a veces sí impacta, ¿no? Tú vas y lo haces como una de tantas cosas que tienes que hacer corriendo un día o en el semestre o algo así, pero a lo mejor ese alumno sí le movió un poquito, le hizo pensar eso, lo vio más, se metió, le gustó y bueno, se metió y terminó aquí, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son muy gratificantes, ¿no? No son algo que te va a aumentar el sueldo o que te va a dar mucho reconocimiento. Nadie te va a dar un diploma por haberle convencido a un alumno de que a lo mejor le gustaría hacer química, pero es algo que a ti se te queda, ¿no? Y eso es, yo creo, lo más valioso a final de cuentas. Sí, muchas gracias, profesor. Por último, ¿qué mensaje le gustaría compartir a los estudiantes que aún no tienen claro si esta disciplina es la que quieren para su futuro profesional? Sí. Bueno, si ustedes se acercan con cualquier profesor de cualquier área, aquí todos le van a decir que su área es la más bonita, la más hermosa, todo eso. Entonces, pues eso pues ya lo saben. Más bien ustedes tienen que escuchar, oír los argumentos, oír las cosas, y sobre todo ver qué es lo que se hace. Por ejemplo, yo cuando un alumno se acerca conmigo porque está viendo si escoge hacer conmigo la tesis de maestría o de doctorado o un verano de investigación, algo así, yo les digo más o menos lo que hago, pero les digo: no, ya no me pregunten más a mí, ahora pregúntenle a mis alumnos. Pregúntenle a mis alumnos, porque ellos, pues para bien o para mal, ya pasaron por ahí, ya estuvieron conmigo, yo ya les dirigí. Entonces ellos ya les pueden decir: no, hombre, no te metas con ese Juvencio porque es tremendo, o sí métete, o no te metas, o mira, esto nos gusta, o esto no nos gusta. Entonces, hablen conmigo, sí, y hablen con otros profesores, pero también hablen con los propios estudiantes que han pasado por ese grupo, ¿no? Porque ellos tienen la experiencia de primera mano. Y su visión es la misma de ustedes como estudiante. O sea, pues yo y cualquier profesor con el que hablen de cualquier área, analítica, orgánica, les va a decir: no, es que esto es maravilloso. Sí, bueno, pues está bien, que les siga por qué y todo, pero luego pues ustedes mismos compruébenlo viendo sus trabajos. Por ejemplo, ustedes píquenle a la inteligencia artificial, al ChatGPT o al Google o a lo que quieran, pónganle Juvencio Robles García y ahí les va a salir lo que he hecho, mis trabajos, mis artículos, mis cosas, y vean si les interesa, si les gusta, si les llama la atención ¿cómo se llama? El énfasis o la dirección que les he dado, ¿no? O sea, yo he tratado como de, efectivamente, de incorporar siempre a los estudiantes. Entonces yo he tenido alumnos, pues, de servicio social, alumnos de verano, hemos tenido alumnos chiquitos, ¿no? Que están empezando, algunos tutorados, ¿no? Tutorados que luego algunos pues se siguen. He tenido alumnos que han empezado como tesistas de licenciatura, cuando había tesis de licenciatura y no escaramentaron, luego se siguieron a hacer la tesis en la maestría y luego al doctorado. Algunos descubrieron que esto era lo que les gustaba. Por ejemplo, un caso es el profesor Oscar Jiménez Jaya. Él fue mi alumno de licenciatura. Miren, a ver, ¿qué les enseño? A ver,
¿Qué dice esta tacita? Dice Léela. maestro en ciencias químicas, José Oscar Jiménez Jaya. Ok, entonces el día que se recibió de maestría, nos dio a todos una de 2005. estas, ¿no? Entonces, bueno, pues él es alguien que hizo conmigo la maestría, luego yo había hecho un sabático en la Universidad de Gerona, en España, y tenía buenas relaciones, y él quería probar estudiar en España, y entonces pues lo conectamos, y se fue para allá, y fui codirector junto con el profesor de España, y se terminó, se vino, y luego pues tarde que temprano concursó por una plaza aquí, la ganó y entró. De hecho, él y el doctor Marco García Revilla entraron en el mismo mes, ¿no? Aquí de profesores. Oscar había sido mi alumno en maestría, Marco no había sido mi alumno. Pero pues la cosa es chistosa, las cosas por donde menos te imaginas hay conexiones. Aunque yo no fui nunca profesor del doctor Marco García Revilla, sí fui profesor de su director de tesis, ¿no? Y yo fui miembro del jurado, de hecho fui presidente del jurado que lo examinó de doctorado a el director de tesis de Marco. Entonces siempre hay alguna conexión, ¿verdad? Por donde menos te imaginas. Entonces, pues yo diría en esencia que pregunten, que vean, sobre todo que se pregunten a sí mismos. A ver, me gusta, por ejemplo, la parte, por ejemplo, ¿por qué tuve yo un alumno que era ingeniero químico, que había hecho electroquímica experimental como tesis de licenciatura y se vino aquí a hacer la tesis de doctorado? Bueno, porque él decía, es que en electroquímica en general lo explicamos todo a nivel muy termodinámico, que es muy macroscópico, ¿no? Entonces hay unas cosas que se llama la ley de Nernst y todo, pero es termodinámica básicamente y electricidad, ¿no? Electricidad y termodinámica. Pero a mí me gustaría saber más qué está pasando ahí con los electrones, qué está pasando ahí con los núcleos, con los cristales, por qué el cristal de una forma, de otra forma, por qué hay sitios más reactivos que otros en un cristal. Eso, bueno, pues eso no lo puedes saber con termodinámica, tienes que hacer química cuántica. Y entonces él hizo justamente un estudio de electrodos a nivel microscópico con pura cuántica y pudo aprender muchas cosas, ¿no? Entender mecanismos de acción de un electrodo y todo eso. Entonces, a esa área de la electroquímica, que es medio nueva, le llaman ahora electroquímica molecular, ¿no? Que es así como un área muy específica. Antes prácticamente no había, pero ahora cada vez hay más y alumnos como él fueron interesantes porque tenían una formación experimental, se vinieron aquí a hacer su trabajo de química cuántica en el doctorado, pero mantuvimos un trabajo híbrido. Por ejemplo, él hacía algo aquí de cálculos y cosas y estudios y todo, y aprendía unas cosas y se iba luego a probar una idea con su codirector que estaba en la UAM Azcapotzalco en la Ciudad de México y ahí hacía experimentos. Y ya que terminaba decía, pero ahora nos surgió una duda de por qué pasa esto, y se vería acá y hacía cálculos y cosas. Y luego de aquí salía otra idea y se iba para allá. Y entonces así estuvo y tiene la formación híbrida. De hecho, él finalmente lo contrató la Universidad Autónoma de Hidalgo. Él es profesor de tiempo completo en Pachuca y tiene un grupo de investigación donde de este lado puras computadoras y de este lado puro equipo experimental y tiene alumnos que están aquí, acá. Yo digo, pues es muy bueno. De hecho, así se formó él. Y así hemos tenido más alumnos, ¿no? Que, como Brisa, por ejemplo, Brisa ahorita está haciendo experimentos en el laboratorio de toxicología con la doctora Minerva, pero está haciendo así su formación cuántico teórica computacional, ¿no? Y entonces yo creo que es otra idea, ¿no? ¿Por qué no le entras? Porque fíjate, si te quedas en el mundo experimental, es este mundo. En el mundo teórico computacional, es este mundo. Pero este es el mundo en medio, donde se juntan las cosas. En un momento dado te puedes mover hacia acá o te puedes mover hacia acá, si tienes la formación en los dos lados. Y eso te abre muchísimas más posibilidades de empleo. Yo tengo la fortuna de que prácticamente todos mis alumnos que han hecho conmigo la tesis de maestría y de doctorado, todos tienen trabajo y en el área y han ido, casi todos han optado por quedarse en una universidad, aunque algunos se han ido a otros lados, ¿no?
Por ejemplo, Brenda, que estuvo hace unos poquitos años, primero se fue a una empresa en Guadalajara, ¿no? Para desarrollar pantallas de celulares, por ejemplo. O sea, si tú ves un celular, ahora el último grito de la moda es que te lo venden que tiene privacidad. ¿Sí han oído hablar eso de la privacidad? Sí. Quiere decir que si viene alguien a chismear a ver qué estás haciendo, solo que lo ve aquí de frente lo ve, porque si lo ve aquí de ladito no ve nada. ¿Sí han visto eso? Sí. ¿Por qué no ve nada si lo ve de ladito? Ah, ¿verdad? Porque tiene una capa de un material polimérico que tiene propiedades ópticas que hacen que el ángulo de reflexión de la imagen es muy importante. Solo se ve si está de frente. O sea, si está de ladito ya no se ve. Entonces, pero eso es un material que está diseñado para hacer eso. Entonces, pues parece una tontería, pero bueno, pues son las cosas que ahora ponen en tu celular, ¿no? Que si privacidad, que si eso, que si no reflejante, que si con luz, que si no polariza o si polariza, en fin. Entonces todo eso es diseñar nuevas cosas, nuevos materiales, nuevas medicinas, nuevos catalizadores, y eso es la aplicación de nuestra área, ¿no? Pues muchísimas gracias, profesor, por su tiempo y por esta entrevista. Pues muchas de nada, un placer. Si luego la pasan en algún lado me avisan para verla también. Siempre es divertido ver, ay, mira qué tontería dije ahí o qué cosa, pero muchas gracias a ustedes y con mucho gusto. Gracias.